Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas aquí a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestra secretaria académica, a la doctora Gisela Sarenberg, quien nos va a hacer una presentación sobre redes de políticas e interfaces socioestatales en América Latina, Venezuela, Brasil, México y Nicaragua. Quisiera hacer una muy breve presentación de su hoja de vida. La doctora Sarenberg tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Flaxo México y una maestría en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ha sido la coordinadora de la maestría en Políticas Públicas Comparadas. También ha sido coordinadora de la maestría de Políticas Públicas y Género y del doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo México. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y sus investigaciones cubren políticas públicas, gobernanza, redes y género. Sus últimas publicaciones son Utilidad, Distribución y Diseño Institucional, y el otro son Los dilemas de la libertad y la justicia. En el año 2010 obtuvo el premio Donald Lee Van Cott de Política Latinoamericana de la Asociación de Estudios Latinoamericanas, LASA, por la publicación Votos, Mujeres y Asistencia Social en México, en el México priista y la Argentina peronista, 1947-1964. También publicó Libertad, Coordinación Social y Justicia, debate sobre liberalismo y colectivismo, que publicó en la UNAM. Con ustedes, Gisela Sarenberg. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me da gusto tenerlas y tenerlos aquí. Lo que voy a presentar es el resultado de una investigación financiada por IDRC, por el International Development Research Center en Canadá y coordinada desde aquí de la Flaxo, con colaboración de una red de investigadores muy amplia y con la que fue muy gustoso trabajar. En los distintos países que están incluidos aquí y también en Colombia. Aunque el objeto de estudio, Colombia no entró como uno de los países de análisis. Les voy a ir... No. Perdón. Ok, les comento qué es lo que quiero hacer hoy qué es lo que quiero compartir con ustedes aquí. Pues precisamente quiero compartir las principales inferencias de esta investigación, que está basada en las redes que se constituyen al exterior de consejos de desarrollo municipal y comunal en los diferentes casos. Nosotros lo que hicimos en esta investigación, como vamos a ver, es analizar qué tipo de redes se constituían en torno a estos consejos de desarrollo municipal. Y estudiamos tanto las redes al interior de los consejos como al exterior. Yo me voy a centrar hoy en las redes al exterior. Entonces, para hacer eso voy a seguir el siguiente camino. Voy a hacer una breve referencia a la investigación y los casos. Les voy a contar las principales inferencias con respecto a estas redes al exterior de los consejos y también principales inferencias con respecto a lo que llamo circuitos de representación. Y con respecto a la efectividad, eficiencia y algunas tensiones entre igualdad, democracia, tiempo e igualdad. Bueno, entonces espero que no se aburran en este recorrido. El objetivo general de la investigación fue indagar qué tipo de redes se habían establecido entre sociedad, aquí dice civil, lo tomé directamente del objetivo del proyecto, pero luego agregamos el adjetivo civil o popular. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Venezuela, por qué agregamos civil o popular. Entonces, indagar qué tipo de redes se han establecido entre sociedad, civil o popular y gobierno en consejos y comités de desarrollo local ubicados en municipios de alta conflictividad política, excepto el caso de Brasil, que fue nuestro caso de contraste, donde
escogimos municipios similares, pero que no tuvieran alta conflictividad política. Entonces, como les dije, estudiamos tanto las redes al interior como fuera del Consejo, nos vamos a centrar hoy aquí, y lo que nos preguntamos es, metafóricamente, voy a utilizar metáforas, ¿qué tipo de arañas, redes? De hecho hay uno de los sistemas informáticos para analizar redes, que es el PAIEC, que significa araña en esloveno. ¿Qué tipo de arañas, redes tenemos, ¿no? Si son redes aplanadas o tenemos jerarquías con aparente forma de red, es decir, si estos consejos y las relaciones que establecen son viejas formas que esconden, nuevas etiquetas que esconden viejas formas de gobernar, ¿sí? Bueno, les comento que los consejos fueron los consejos de desarrollo municipal rural en Bahía, Brasil, que es nuestro caso de contraste, los consejos de desarrollo municipal rural sustentable y Coplademum en México, en Oaxaca, los comités comunales en Zulia, Venezuela, y los gabinetes de participación ciudadana en Nicaragua, en 2 estados que fueron Nueva Segovia y León. En cada estado lo que hicimos fue seleccionar por el método de análisis de componentes principales. Si después quieren o tienen preguntas al respecto de este método, lo amplío. Fue elegir municipios similares entre sí, de acuerdo a diferentes variables socioeconómicas y desarrollo institucional de los municipios. Elegimos 8 municipios en cada uno de los estados e hicimos en cada uno de los estados 15 entrevistas en profundidad y 10 a miembros relacionados con los consejos o los comités y 5 entrevistas de control, e hicimos grupos focales en cada uno de los consejos, ¿sí? Entonces tenemos estos 32 casos, ¿no? En total con lo que acabo de comentar. Bueno, les prometí arañas y aquí tenemos una araña. Lo que voy a hacer es comparar los grafos al exterior de los consejos en municipios que consideramos paradigmáticos, es decir, que representan algo que saturó tanto lo cualitativo como hicimos encuestas también dentro de los consejos, me olvidaba de eso, y aplicamos hacia el exterior de los consejos algo que se llama Name Generator, que es un cuestionario específico para captar redes. Entonces, bueno, todo esto, ¿para qué? ¿Qué es lo que aprendimos con esto? Voy a mostrar la red al exterior del consejo en San Juan Ñumí, municipio de Oaxaca, ¿sí? Los puntos son actores, pueden ser individuos, organizaciones, cargos, etc. Y las líneas son relaciones. Si hay líneas es porque esos actores se relacionan entre sí, si no hay es que no se relacionan. ¿Qué es lo que preguntamos? Relaciones con quién se conectaban para conseguir información o recursos, ¿sí? Bueno, lo que tenemos aquí es, los grafos se pueden convertir en matrices binarias y de ahí extraer distintas medidas. No voy a abundar en esa parte técnica, pero sí voy a decir que los 2 rombos tuvieron el mayor nivel de betweenness. ¿Qué quiere decir betweenness? Nomás intuitivamente les pregunto qué pasa si sacamos los rombos, ¿no? ¿Qué es lo que les parece que pasaría con el grafo? Exacto, siempre ¿no? Tengo que hacer una investigación de que en todas las conferencias hacen este gesto. Se separarían 2 mundos de lazos, es decir, que estos 2 actores que están graficados con rombos amarillos tienen un alto poder de intermediación. Betweenness es la medida que nos dice cuántas veces está un nodo en el camino más corto entre otros dos nodos que no se conectan directamente entre sí. Es decir, los actores de consejo tienen de 2 sopas. O pasan por Antorcha Campesina o pasan por el Consejo de Autoridades Independientes, que es una organización que no se dejen llevar por el nombre, no es tan independiente.
una organización más nueva que Antorcha Campesina. En realidad Antorcha Campesina, el rombo debería ser más grande, ¿sí? Para llegar y acceder al otro mundo de Lazo. Si se fijan, el único actor gubernamental que está del lado del Consejo es Cedesol, ¿sí? Que fue uno de los actores más mencionados, que sí están más cercanos al Consejo. Del otro lado está Zagarpa, está el COPLADE, que es quien se encarga de manejar los consejos municipales de desarrollo rural sustentables, que en Oaxaca son lo mismo que los COPLADEMUN. Esto es una curiosidad de Oaxaca. O sea, el ayuntamiento puede reglar que sean los mismos. En realidad lo que encontramos en las actas es que los consejos estaban etiquetados legalmente, normativamente, como consejos municipales de desarrollo rural sustentables, pero que la gente no lo sabía. Los miembros de los consejos no lo sabían y les llamaban coplades, ¿no? Coplade es el área, la dependencia de gobierno que se encarga de coordinarlos, y fíjense, no hay una relación directa entre el consejo, no sé si ven que está aquí arriba, ¿sí? Me olvidé del lapicito que ilumina, pero sí llegan a leer, me imagino, arriba del consejo. Tiene que pasar por Antorcha Campesina para conectarse inclusive con Ecoplade. La fuerza, vamos a ver que de estas organizaciones corporativas que encontramos en Oaxaca, hablan de un modo de obtener beneficios y de un modo de generar y resolver conflictos. Me voy a referir a eso más adelante. Entonces tenemos un tipo de intermediación en este consejo, en donde lo importante es destacar la medida de betweenness, o de intermediación o entremediación se podría traducir también. No tiene que ver necesariamente con la literatura de intermediación de brokerage que se usa en clientelismo. Es un concepto propio de la teoría de redes. Bueno, el caso contrario, paradigmático, al que les he mostrado en Oaxaca, el municipio de Queimadas en Brasil. O sea, si ven, hay una especie de enjambre, ¿no? Un panal de relaciones. Bueno, panal no. Es un nombre de un partido político aquí en México. Hay un enjambre de relaciones, ¿sí?, entre diferentes actores. Lo interesante es que estos actores no son ubicados en este enjambre, no son solo actores de un solo tipo, son actores corporativos, de sindicatos de agricultura familiar modernos implica en las estrategias que siguen, pero también en los recursos que tienen. Eso es un dato importante que encontramos al llegar, esta diferencia, relacionados profusamente con cooperativas de trabajo solidario, con el gobierno, por ejemplo, con la Secretaría, que está aquí abajo, la Secretaría de Agricultura Familiar, con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, del otro lado el MOC o el MOCI, como dicen los brasileros, el Movimiento de Organizaciones Comunales, que congrega es una red de redes, ¿no? Congrega a su vez una red de relaciones con distintas organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones ambientales, con organizaciones de financiamiento, ¿sí? Entonces, esta es una red muy plural, este enjambre, en donde, ¿se acuerdan la medida que había comentado? El betweenness, la intermediación o entremediación, es muy baja. Es decir, ¿qué significa en concreto eso? Que los actores tienen distintos nodos, distintos otros actores por los que pasar. No tienen de dos sopas, como comenté en el gráfico anterior, ¿sí? Entonces, pero como no todo es color de rosa, ay, qué digno, gracias. Como no todo es color de rosas, déjenme hacerles esta aclaración sobre Brasil. Como vieron, les estoy mostrando municipios paradigmáticos, pero en Brasil hay algo importante que ver. Hay una suerte de
fragmentación, si quieren, del tipo de redes o el tipo de gobernanza, podríamos decir también, si la consideramos a la gobernanza como redes de políticas, entre municipios. Los municipios que son más pobres y marginales, que en general están relacionados con partidos opositores. Me olvidé decir que en el enjambre estaba el PT también, aunque no es el único intermediario, eso es importante, ¿sí? Tienen, si ven, enjambres más pequeños. Y esto es importante porque ¿no? el resto son ya otro tipo de redes, pero estos enjambres que son los que le dan la fuerza para obtener beneficios, ¿sí? Entonces, si bien en estos enjambres hay distintas, también hay pluralidad de organizaciones, es decir, tenemos una zona del grafo en donde hay redes aplanadas. Redes aplanadas son redes precisamente que se suelen decir más horizontales. ¿Qué es esto en teoría de redes? Es lo que les comenté, tienen distintos caminos para llegar de unos a otros, pero esta red es más pequeña que la anterior, que esta, ¿no? Se ve. Y esto significa que ellos tienen menos fuerza para obtener beneficios e información, especialmente en un ámbito que es el ámbito del CODES, que es el Consejo de Desarrollo Territorial de la región cisalera, en donde estábamos haciendo estas mediciones en Bahía, que es a donde llegan los recursos principales. Hay una política territorial en Brasil y es por ahí por donde llegan, y entonces los municipios que tienen consejos con redes como la anterior, que en general están no únicamente, pero asociados a toda una red movimental, porque fue el movimiento agrario el que solicitó que se generen estos consejos, tienen más acceso y se están convirtiendo, algunos dicen, en algo así como una aristocracia participativa, ¿no? Es decir, hay como una nueva reconfiguración de la influencia que encontramos en Brasil, que es el ejemplo, teníamos una investigadora que es una alumna egresada del doctorado que participó en la investigación brasileña y ella despotricaba contra la experiencia brasileña cuando empezó a ver los grafos de México y Nicaragua especialmente, que les voy a mostrar. Empezó a decir, bueno, no era para tanto, está un poquito mejor, pero igual, ¿no? Ella venía del movimiento y sí, Brasil está, el nordeste especialmente, hay una pervivencia de ciertas relaciones más tradicionales y sí hay un fenómeno con la participación que no es color de rosa, como acabo de decir, hay fragmentación entre los casos. Pero, bueno, por lo menos en los enjambres hay alternativa, ¿no? Es decir, hay distintos actores por los que pasar, que es una de las medidas de centralidad que observamos en todos los grafos. A ver. Bueno, no quiere avanzar. Bueno, Venezuela. Con Venezuela nos llevamos una sorpresa interesante. Las otras medidas de centralidad que medimos, que son rango e influencia, ¿sí? O closeness, o cercanía, que implica un poco, ya vamos a ver, influencia, nos dieron muy altas. Es decir, si ustedes ven, bueno, se me va el... Presidencia y el Consejo Comunal, del otro lado, el otro cuadrado amarillo, tienen una gran concentración de lazos, es decir, de relaciones. O sea, si hay, ¿no? Concentran los lazos de recursos de un lado y de demandas del otro, ¿sí? Entonces, es un grafo muy centralizado en el sentido de degree, que son cuántos lazos tengo, y en el sentido de influencia, de closeness, de cercanía, de cuán rápido puedo llegar al resto de los actores de la red. Pero fíjense, y esto fue el hallazgo, lo curioso, hay una serie de actores que intermedian. Algo importante, la alcaldía está, ¿no? Como era de la oposición, además, sin lazos con esta red. Entonces, lo interesante es que todos
lo que serían secretarías aquí, los ministerios del poder popular, ¿no? Tienen esa enunciación, tienen el mandato de hacer alguna cosa con los consejos comunales, ¿sí? Alguna actividad con los consejos comunales, por lo menos en Zulia, ¿sí? Que es donde estuvimos. Y entonces nosotros, por ejemplo, les cuento una anécdota que grafica esta amplia intermediación. Nosotros estuvimos en una reunión en donde se discutieron las políticas agrarias y el FONDAS, que es el Fondo Nacional para el Desarrollo Agrario Socialista, estaba proponiendo una política de que la tenencia de la tierra fuera comunal. Era algo así como una reunión de los soviets caribeños, ¿sí? Y entonces nosotros nos encontramos con que 7 de los 11 consejos comunales de la zona, de la Cañada, se negaban a convertir la tenencia de la tierra en comunal. De hecho, la lideresa más fuerte de estos 7 era la líder del movimiento Explosión Agraria, que había luchado por muchos años por conseguir la tenencia individual de la tierra. Yo me fui muy sorprendida de esa reunión, le fui a preguntar a la lideresa qué iba a pasar, porque dije, no les van a dar más recursos, o sea, FONDAS no te va a dar más recursos. Y me dijo, bueno, si no es FONDAS, me voy en el BEN, y si no es en el BEN, me voy, ¿no? Me voy a la mesa técnica con la mesa técnica de agua, o me voy con PDVSA, ya veré. Fue muy sorprendente porque esperábamos otra cosa. Entonces, centralización, ahorita voy a hablar de qué tipologías nos da toda esta información, porque les estoy contando demasiadas anécdotas. Nos encontramos con una intermediación variada, que vamos a ver que tiene que ver con una estrategia de movilización vertical, de arriba hacia abajo. Y nos encontramos con 2 tendencias a la cooptación. O sea, a medida que íbamos yendo al campo en Venezuela, iban cambiando es un proceso bastante dinámico. Y hacia lo último nos encontramos 2 puntas por donde podía haber transformarse esto en una intermediación única o cooptación. Ya les voy a hablar de eso. Un camino eran los diputados del PCV. Es bien importante decirles que se mostraba explícitamente que los consejos tenían la función de enlazarse con el Partido Socialista Único de Venezuela. No era ningún secreto, es parte del proyecto político, y en el lenguaje del proyecto político esto es loable, no lo contrario. Es bien importante tener en cuenta que el proyecto de democracia participativa, como algunos le llaman, es competitivo con un proyecto de democracia electoral, ¿sí? Entonces, los consejos comunales son la base, la fuente de soberanía en ese proyecto. Entonces, por el lado del PCV, los diputados del PCV empezaban a intermediar en algunos de los consejos con mayor rapidez, sobre todo cuando hubo un momento de crisis, suspendieron ciertos recursos, cierta bajada de recursos. Entonces, por la rapidez de la intermediación tendían a congregar la intermediación. Y otro de los intentos es la ventana única de atención de Funda Comunal, que es la encargada de coordinar los consejos comunales, ¿no? La planeación de una ventana única por la que deben pasar, o sea, por la que deben pasar los distintos proyectos que presentan los consejos comunales para obtener recursos y beneficios. Entonces, bueno, esas son tendencias a la cooptación, lo podemos discutir. Tuvimos una discusión muy fuerte entre los investigadores del equipo, porque algunos decían que esta cooptación ya no es una tendencia, y otros decíamos que es una tendencia, que hay una verticalidad, pero que al mismo tiempo hay algo que la movilización ha excedido. No se sabe bien a dónde va a terminar, se ve una tendencia hacia la cooptación, pero esta posibilidad de muchos recursos que tienen que ver con una estrategia de movilización vertical, como decía en una entrevista, salió un poco contestona. O sea, en las bases hay
una vivacidad aún interesante. En nuestra opinión lo podemos discutir. Es uno de los casos más controvertidos, por supuesto. Nicaragua, también un proyecto que en el discurso, salvando las distancias y con varias, valga la redundancia, variables de control, comparamos Nicaragua con Venezuela, entendiendo que Venezuela es un estado con renta petrolera, Nicaragua no, o sea, las diferencias de envergadura en población, etc. Pero en cuanto al discurso, tiene muchas similitudes, ¿no? La soberanía debe estar fundada en el poder popular, la democracia participativa está por sobre la democracia electoral, y vamos a ver en Nicaragua muy lejos de la democracia electoral. Y entonces, en este grafo, ¿qué representamos? Bueno, aquí está el GPC, Gabinete de Participación Ciudadana. El Gabinete de Participación Ciudadana a nivel municipal también tiene un Gabinete de Participación Ciudadana a nivel comarcal, nivel como más local, ¿sí? Hay hasta aquí no está graficado porque no fue mencionado por los entrevistados y los encuestados, hay un gabinete de participación ciudadana inclusive a nivel nacional, ¿sí? Llega hasta el nivel nacional. Nicaragua es un país unitario, ¿sí? Y graficamos en realidad dos grafos. Uno, el de las líneas cortadas, que son los lazos a nivel de la implementación de políticas. Y otro, las líneas llenas, que son los lazos a nivel de las decisiones. A nivel de la implementación, el Gabinete de Participación Ciudadana puede tener relación directa con el Ministerio de Educación, con el INTA, con el Ministerio de Salud, etcétera, ¿sí? Pero a nivel de decisión, quien, digamos, lleva las medidas de bitwines de intermediación es la Secretaría Política del Frente Sandinista, ¿sí? Y la primera dama, Rosario Murillo, ¿sí? Inclusive tiene niveles de intermediación en esta medida, ¿sí? Que es una medida que se extrae de la matriz binaria en la que se puede convertir esta red. Inclusive tiene niveles más altos que el presidente. El presidente tiene niveles de otras medidas de centralidad altos, pero en cuanto a intermediación, que es una medida que nos fue de mucha utilidad para explicar diferencias, la primera dama tiene una medida más alta. Entonces, en cuanto a las líneas llenas a nivel de decisión, ¿no? Lo que tenemos aquí es una jerarquía, ¿sí? Que se caracteriza en redes, a quien les guste las redes, cuando vemos una forma de árbol en una red, estamos detectando una jerarquía. A veces puede estar hacia abajo, no hay que dejarse engañar. Igual para eso están las medidas que se desprenden. Bueno, déjenme pasar esto. No, bueno. Aquí. ¿Para qué todo eso? Nosotros, junto con la información cualitativa, hicimos una tipología de cuál era especialmente la relación entre los partidos y la sociedad, entendida como organizaciones populares o de sociedad civil, en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque nos interesaba mucho ver cómo esta democracia participativa, con todas las comillas que podemos ponerle, se conectaba con la democracia electoral, si es que se conectaba o no, ¿sí? Entonces, lo que observamos es que cuando había un monopolio en formación o de formación, como era el caso de Oaxaca y Nicaragua, y Venezuela ahorita vamos a ver, y había una sociedad relativamente débil, o sea, los oaxaqueños me pueden matar porque sí hay una sociedad civil importante, especialmente relacionada a derechos humanos y género en Oaxaca, pero en estas municipalidades que nosotros investigamos no tienen tanta presencia, sí la tienen en la capital de Oaxaca y en algunas zonas de Oaxaca. Cuando se da este caso,
lo que tenemos son redes de cooptación. Las redes de cooptación son redes en donde, como les mostré, la intermediación es muy, ¿no? El pasaje para conseguir bienes, recursos, información, está como un embudo, digamos, trabado, obstaculizado por pocos actores, como fue el caso que les mostré de Oaxaca. Y el caso de Nicaragua, ¿no? Como recién lo vimos con el papel de la primera dama y del sector político del Frente Sandinista. Ahora, cuando hay una relación, una sociedad, en este caso popular, ¿sí? Organizaciones populares relativamente fuertes, pero hay un monopolio en formación, la relación es de movilización, es decir, tenemos medidas de centralidad altas, como mostré, ¿no? Es decir, presidencia y consejo comunal, presidencia enviando recursos, consejo comunal enviando demandas con la mayoría de los lazos, pero hay sí posibilidad de intermediación. ¿Por qué? Porque el asunto es, para lograr conformar un monopolio partidario, si todavía no lo logré, lo que necesito es pagar apoyo. Necesito base para conformar ese monopolio, y hasta que no lo logre, hasta que no lo consolide, no puedo parar de surtir recursos, ¿sí? Entonces lo que necesito es movilizar a las bases, ¿sí? Hasta que lo logre. Si en Venezuela esto está logrado o no, es toda una discusión. Yo creo que hay zonas en las que está más lograda, zonas en las que menos. Zulia es especialmente conflictivo, ¿sí? Porque cuando nosotros fuimos uno de los pocos estados con gobernador de la oposición, ¿sí? Después les cuento toda una historia, porque hay toda una historia que se tuvo que ir a Perú, el gobernador, pero bueno. El otro tipo es cuando encontramos un sistema competitivo y una sociedad relativamente débil, la relación entre partidos, sistema de partidos y sociedad es de restricción, no tenemos ningún caso. Restricción significa que la relación es en el momento de votar e individual, no a través de organizaciones colectivas. Y cuando tenemos sistema de partidos y sociedad civil relativamente más fuerte, como el caso de Brasil Bahía, tenemos una relación que yo le llamé de participación, efectivamente, ¿no? Ubiqué la palabra participación allí, en ese cuadro de la tipología. Y aquí dice aclarar que es participación societal. Aquí. Bueno, participación societal, a diferencia de la restricción, la pienso como una participación a través de organizaciones colectivas, no solamente a través de un camino individual, como puede ser, por ejemplo, el referéndum, ¿no? O el voto pensado como Bueno, para finalizar, no sé si todavía me siguen, después de tantas redes y arañas, complementamos la información que habíamos construido de las estructuras de relaciones entre las redes de los consejos y otros actores con información cualitativa, les dije, de los grupos focales, de las entrevistas en profundidad, y observamos que en esas redes hay diferentes huellas, ¿no? Que van haciendo camino permanente, que no solo tienen una estructura, sino que tienen una modalidad, tienen un contenido cualitativo diferente. Esos circuitos, les llamamos circuitos de representación, por quiénes son los protagonistas, o sea, quiénes intermedian, cuáles son las reglas de esa intermediación, cuáles son los repertorios estratégicos, ¿no? Que pueden seguir, cuál es el papel del consejo, de los consejos estudiados en esa representación, y cuál es la mirada del conflicto, o sea, cómo se visualiza el conflicto político en esos circuitos. Bueno, el circuito clásico es el del voto. Voy a mencionar los otros porque el del voto lo conocemos, lo hemos estudiado hasta contabilizado 20.000 veces, ¿sí?
¿Cuáles son los otros? Fuerza, les pusimos nombres de metáforas para tratar de ser más sugerentes. El circuito de la fuerza es el circuito corporativo. El circuito del proyecto es el circuito técnico-burocrático. Aquí hay una discusión importante, la voy a abordar. El circuito de la palabra es el circuito protagonizado por asociaciones civiles establecidas, ONGs, redes temáticas estables. Y el circuito del pueblo es el circuito de los ciudadanos de a pie en relación con un líder carismático. Entonces, estos circuitos se pueden presentar solos o mixturados con otros circuitos. Vamos a ver cuál es el caso que tiene más mixtura. ¿Cuáles son las instituciones de cada uno de estos circuitos? Bueno, en el caso del corporativismo, que está protagonizado por asociaciones gremiales e incluidas asociaciones empresariales, son las leyes del asociativismo y las reglas informales de la lucha gremial. En el caso del proyecto, son las reglas de operación de programas gubernamentales, las reglas informales en la demanda y asignación de productos y servicios. En el caso de la palabra, las leyes de participación y de asociación civil, tratados internacionales, reglas informales de la organización civil. Y en el caso del circuito del pueblo, leyes de poder popular, nuevas constituciones, como en Venezuela, reglas informales de relación pueblo-líder. Algo importante, el circuito técnico-burocrático es toda una discusión. Estoy haciendo una traición a la patria con respecto a Laswell, ¿no? O sea, porque la mirada de lo técnico-burocrático es en general que allí digamos, la mirada tradicional es que allí se deposita la razón, ¿no? No con arreglo a valores, sino con arreglo a fines, ¿no? Que es el espacio de la racionalidad, ¿no? Técnico-burocrática. Entonces, ¿por qué ubicar ahí una dimensión de representación? Porque la representación es política, ¿sí? ¿Por qué ubicar ahí una dimensión de representación? Bueno, lo que yo utilicé es la perspectiva del actor, ¿sí? O sea, desde los actores, muchas veces las solicitudes de proyectos, ¿sí? En determinados contextos programáticos, se convierten en juegos en donde hay un intermediario que es el funcionario que opera esos programas. Y desde los relatos de los actores, y pueden ver Norman Long a quien le interesa la perspectiva del actor, desde los relatos de los actores se transformaban en intermediarios que representaban o no a ciertos grupos. Y esto por caminos informales. Entonces decidí ponerla como un circuito más discutible, lo podemos discutir, lo discutimos mucho en la investigación y con los investigadores y decidimos incluirlo como un circuito más. Y finalmente me interesa señalar como último, no sé cuánto tiempo tengo, 10, ok, el papel del conflicto, cómo juega el papel de conflicto en cada uno de estos circuitos. En el circuito de la fuerza lo que encontramos es que no solamente el conflicto no era solamente un fin al que se llegaba, sino un medio, es decir, como me decía uno de los entrevistados, aquí solo conseguimos a gritos y a sombrerazos, es decir, hacemos el conflicto para obtener recursos, etc. Entonces el plantón, el conflicto huelga al ir hasta la ciudad de Oaxaca, etcétera, son el medio se convierten también en un medio. Ahora, es bien importante no demonizar el circuito corporativo de la representación, porque hasta ahora parece, ¿no?, que son los que son intermediadores que tienden al monopolio, etcétera. No, porque como vamos a ver en el caso de Brasil, las mismas organizaciones corporativas tienen otro tipo de relación con el resto de los circuitos y eso es lo que marca la diferencia, que no están aisladas. En el caso de Oaxaca, este circuito corporativo suele estar aislado de otros relacionamientos con otras organizaciones de sociedad civil o con el circuito de los proyectos, etcétera, ¿sí? Entonces, como vamos a ver,
pueden estar en Oaxaca, a veces generan relaciones coyunturales, pero no es la norma, no es lo que se repite, por lo menos en los municipios que nosotros investigamos. En el proyecto no se admite el conflicto, es decir, el conflicto se visualiza como suponiendo que la racionalidad técnica no implica conflicto, ¿no? Es decir, se desaparece el conflicto de ese circuito, aunque suceda, y de hecho las entrevistas lo mostraron, sucede, pero se niega, no se trata, se le pide al circuito electoral, al circuito del partido en el gobierno que solucione ese conflicto, ¿sí? En el circuito de la palabra se reconoce que el conflicto existe y se supone que puede ser fácilmente negociado, ¿sí? Y en general, lo que también vimos en Brasil es que el conflicto queda, esta segmentación también se da, o sea, aparecen un poquito, ¿se acuerdan que era el caso de Contraste, ¿no? Que no estaba, o sea, elegimos municipios en donde no hubiera conflicto político agudo, ¿no? Pero pudimos ver que en los casos segmentados en donde había menos redes, podía surgir, ¿no?, eventualmente algunos conflictos, ¿sí? Y finalmente en el circuito del pueblo el conflicto es constitutivo de este circuito, es decir, para construir el circuito del pueblo tengo que construir a un otro que es total y absolutamente incomparable conmigo y que deriva en una polarización, o sea, es intrínseca la polarización al circuito del pueblo. Entonces, ¿cuál es la combinación de circuitos? En Brasil es el caso en el que encontramos más superposición de circuitos. El único circuito que no encontramos es el circuito del pueblo, aunque hubiera una imagen alta de Lula, no era el mismo tipo de relación que encontramos en Venezuela, por ejemplo, y en Nicaragua. Encontramos en Venezuela, sí, un lenguaje de proyectos muy, muy popular, desde la educación popular, que se aliaba con este circuito de pueblo. Los proyectos, que hubiera proyectos no significa que hubiera eficiencia ni eficacia, ¿no? O sea, están totalmente sobrepasados. Inclusive los mismos chavistas nos decían que ¿no?, algunos, que había dificultades para controlar los recursos y cómo se manejaban, ¿sí? Que no lo podían decir en voz alta porque era tal la polarización que, por ejemplo, si había un caso en un comité comunal, entonces iban a decir que todo el proyecto, ¿no?, estaba, lo iban a tirar para abajo, ¿sí? Pero sí encontramos evidencias de realización de proyectos, encontramos mucha polarización, o sea, encontramos consejos comunales en donde hay integrantes opositores, muy pocos, muy, muy poquitos, pero encontramos, en donde sí hay, y esto sí es una realidad, hay mucha dificultad, ¿no? Si lo comparamos con los consejos en donde la mayoría son miembros del chavismo, y cuando digo del chavismo no es solamente del Partido Socialista Único de Venezuela, el 33% se decía a sí mismo del partido, pero podía ser de otras fracciones del chavismo, ¿sí? O sea, sí se declaraban chavistas, pero eso no implicaba que declararse del partido, ¿sí? La fuerza en Nicaragua implica la corporación, pero en este caso militar, ¿sí? Un discurso militar, por ejemplo, de Daniel Ortega se le dice el comandante, ¿no? Y lo que dice mi comandante, ¿no? O sea, hay incorporada cualitativamente, ¿no? Se ve en las entrevistas este etos militar en las distintas acciones que se llevan. Bueno, y se conjuga con el circuito del pueblo. En México, nosotros defendemos el argumento de que hay dos circuitos enfrentados. Al circuito corporativo se le enfrenta el circuito opuesto, que es el circuito técnico, como si el circuito técnico fuera a inocular
una pureza de eficacia y eficiencia que además no es real, porque hay relaciones también informales. Y en general el circuito técnico tiene que ver con programas que bajan de lo nacional, de lo federal, ¿no? México sí es un país federal. Y finalmente en Brasil, encontramos en Oaxaca una oposición muy fuerte en los casos que analizamos entre el circuito de la fuerza y el circuito del proyecto. El circuito del proyecto está visto como un circuito inútil, en donde hay que estar negociando, en donde hay que demanda de los integrantes, de los ciudadanos que aspiran a que se les apruebe un proyecto, demanda una serie de capacidades que no tienen, que han ido aprendiendo con mucha dificultad, si es el caso, que les implica enormes esfuerzos como viajar a Oaxaca de Juárez para tener que firmar cosas, hacer papeleos, etcétera, y es ir, es decir, un circuito burocrático que no está bien visto, bien calificado en las entrevistas. El circuito de la fuerza es el circuito con el que más se identifican. O sea, una de las cosas que me decían es, por ejemplo, en San Juan y Umí, yo soy de Antorcha Campesina, porque Antorcha Campesina sí me muestra que las cosas pueden pasar, sí me muestran que construyeron hace un mes una cerca que estuvimos unos 10 años intentando construir, ¿sí? Y bueno, en Brasil es el que más involucra todos los circuitos, el que más involucra especialmente los circuitos alternativos al circuito electoral con el circuito electoral mismo, es decir, por ejemplo, los alcaldes, ¿no? O sea, puestos, cargos electivos, no están aislados, digamos, de estas experiencias de participación, especialmente en los municipios en donde encontramos mayor cantidad de redes. El circuito de la fuerza, el proyecto y la palabra están integrados en Brasil, eso es muy interesante. Tiene que ver con esta red de enjambre que les mostré, pero también en lo cualitativo se expresó. En las trayectorias de los entrevistados también se puede ver, en realidad un origen muy común son las eclesiales de base. Cuando yo les preguntaba cómo empezaron a participar en esto, en las eclesiales de base, una me contestó rezando, yo dije, bueno, ¿cómo fue esto? ¿No? Bueno, las eclesiales de base, que son, movimientos eclesiales de izquierda, pero las trayectorias pueden haber sido por el Sindicato de Agricultura Familiar, ahora hay un gran movimiento hacia inclusive los cargos selectivos. Esto está generando crisis en el movimiento, ¿no? Porque gente del movimiento pasa a cargos selectivos, vuelven al sindicato, pertenecieron a una organización, generaron un proyecto, estuvieron en el MOCI, en el Movimiento de Organizaciones Comunitarias, y después pasaron a generar algún proyecto, ¿no? Etcétera. El único circuito que les comenté que no está es el del pueblo. Bueno, para terminar, ¿cuáles pueden ser algunas paradojas o algunas, yo le puse tragedia de la democracia, que valga la pena seguir investigando? Bueno, una de ellas es que, por un lado, en esta fragmentación que observamos en Brasil, al parecer, les digo, son cuestiones a futuro, al parecer hay más horizontalidad, más pluralidad, menos monopolio de la intermediación, pero parece no garantizarse necesariamente la entrega de beneficios a los ciudadanos más marginados y más alejados, ¿sí? Parece generarse un círculo vicioso porque en los municipios más alejados, que además tienden a ser más de la oposición conservadora, o sea, ahí hay un círculo, ¿no?, que se genera entre una cosa y la otra. Al parecer no llegan del todo, ¿no?, los recursos de lo que les comenté del CODES. Sí garantiza más legitimidad, más sustentabilidad, o sea, pocos dudan de que esto se va a caer, ¿no?
En Brasil, de hecho hay una todo el tiempo la palabra es esperanza, ¿no? y futuro, es una palabra, progreso, o sea, como su bandera, digamos. Se repiten bastante estas palabras en Brasil. Hay menos polarización, por supuesto, bueno, menos conflicto no, porque era la variable dependiente que nosotros elegimos, ¿no? Pero, como les digo, está esta contradicción entre los dichos que salen también abundantemente en las entrevistas acerca de la lentitud, de que no llegamos del todo, de si estamos resolviendo la desigualdad, aunque hay algunos indicadores objetivos de que hay cierto movimiento hacia una mejora de la desigualdad, pero discutidos, ¿sí? Una de las frases que me decía una diputada del PT, una vereadora, que es como una regidora, ¿no? Del Poder Legislativo Municipal, me decía, a veces yo quisiera ya ser Chávez, o sea, porque no puedo cambiar esto y no puedo cambiar los otros, y el presidente municipal, que es un carlista, ¿no? Es un conservador, etcétera, ¿no? Entonces esta contradicción entre los tiempos de la participación y el que están logrando un proyecto sólido en el sentido de legitimidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención.